Leo en voz alta. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la Biblia y cómo en ella podemos leer y estudiarla en cualquier momento que podamos, Señor. Gracias, Señor, que es un libro abierto, un libro disponible para nosotros, tus hijos. Que tu Espíritu Santo nos enseña continuamente a cómo aplicar en nuestra vida. Guíanos, Señor, esta noche a considerar estos versículos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Las últimas palabras que Jesucristo dio a sus discípulos antes de ascender fue que ellos serían sus testigos. Serían testigos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1. Y así mismo como los discípulos de Cristo fueron llamados o fueron considerados como testigos de la resurrección de Jesucristo, nosotros también hemos sido llamados a testificar del Evangelio y de la gracia del Señor Jesucristo. En este pasaje que hemos leído, vemos un ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista, cómo él, cuando fue cuestionado, cuando lo interrogaron, él testificó claramente de Jesucristo. Claramente testificó de quién era Cristo y quién era Él en comparación a Jesucristo. En el ejemplo de Juan el Bautista, yo quiero esta noche que consideremos un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir de cómo testificar a las personas acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio. Entonces, el título de este mensaje es así: testifica como Juan el Bautista. Testifica como Juan el Bautista. Para este estudio bíblico, hermano, vamos solamente a ver los versículos 19 hasta el versículo 28, aunque leímos hasta el versículo 34. En esta ocasión solamente vamos a considerar estos versículos con la ayuda del Señor. Entonces vamos a ver, hermanos, que en esta situación que se encuentra, que relata el evangelista Juan aquí, es que Juan el Bautista está siendo interrogado. Vienen personas a interrogarlo, a averiguar quién es él que está predicando en el desierto. Que multitud está viniendo a él, a escucharlo a él predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 19 que leímos ya, que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Quiénes fueron estas personas que fueron enviadas? Bueno, ya el versículo 24 nos lo explica,
Dice el versículo 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces vemos la religión de los israelitas enviando una representación de la religión a cuestionar, a interrogar a Juan el Bautista, a averiguar quién era él, por qué estaba predicando, por qué estaba bautizando, qué es lo que estaba haciendo él y por qué las multitudes estaban viniendo a él a escuchar la palabra del Señor. Aquí en este evangelio no encontramos el por qué vinieron a interrogarlo. Para eso tenemos que consultar los otros evangelistas. Para eso, vayan conmigo por favor al libro de Mateo. Vamos para atrás. El libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a ver rápidamente qué estaba ocurriendo, qué fue lo que llamó la atención de la religión en Israel, que fue necesario interrogar a Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la Biblia aquí, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Según esos versículos, hermanos, provincias completas estaban yendo a escuchar a Juan el Bautista. O sea, estaba haciendo una situación que había que examinar. O sea, la religión no se podía quedar simplemente sentada viendo esta situación. Ellos tenían que investigar, tenían que averiguar quién era este hombre que estaba provocando que provincias completas vayan a Juan el Bautista a escucharlo y a ser bautizados por él. Vayan también, por favor, al libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 15. El Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 15. Noten que dice aquí el evangelista Lucas, dice, hablando de Juan el Bautista, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. O sea, era tanto el impacto que había producido Juan el Bautista con su predicación, con su testimonio, que había personas que estaban pensando que Juan el Bautista era el Mesías. Y ya solamente eso era suficiente para que los fariseos enviaran un grupo de representación a averiguar quién es este hombre que está predicando la palabra, que está predicando en el desierto. Volvamos, por favor, al libro de Juan. Al libro de Juan. Entonces, el versículo 19, ya lo leímos, dice, la primera pregunta que le hacen a Juan el Bautista es, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? O sea, ¿quién tú pretendes ser? No es cómo tú te llamas, no es quién es tu papá, o sea, es quién tú pretendes ser en cuanto a tu predicación, a tu ministerio, quién es tú pretendes ser. Saben, hermanos, que era una ordenanza al pueblo de Israel, todos eran responsables de no dejar que ningún profeta predique libremente. Según la ley de Moisés, ya Dios le había dado instrucciones muy claras al pueblo de Israel de qué hacer con los profetas. Y yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio para que veamos eso. Solamente le voy a considerar un versículo. Deuteronomio 18, no tiene que ir allá, pero lo voy a leer. Deuteronomio 18, versículo 20. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Noten que dijo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Capítulo 18, versículo 20. Dice aquí, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Claro. O sea, el pueblo de Israel, cada vez que se levantaba un profeta, ellos tenían que examinarlo. Y si ese profeta era un profeta falso, solamente había un solo mandato. Tenía que morir. Tenía que morir. Entonces,
era lógico que Juan Bautista, un hombre que ya la gente está diciendo, oye, parece que llegó el Mesías, hay que averiguar quién es este hombre, hay que interrogarlo. Entonces vamos a estudiar esta interrogación, volviendo por favor al libro de Juan, capítulo 1. La primera pregunta es esta: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Versículo 20, Juan Bautista responde. Juan capítulo 1, versículo 20 dice: confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Es interesante aquí porque los fariseos no le preguntaron a él, ¿tú eres el Mesías? Y no le preguntaron eso. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Pero lo primero que hizo Juan Bautista es negar lo que la gente estaba diciendo de él. Que quede claro, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Yo no soy aquel que va a salvar a los hombres muriendo por ellos. Yo no soy el Cristo. Eso fue lo primero que hizo Juan Bautista, negar que él era el Cristo. En segundo lugar, viendo el versículo 21, Juan capítulo 1, versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. En segundo lugar le preguntaron si era Elías y él respondió que no. Vayan por favor conmigo al libro de Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Antes de cerrar, antes de Dios, antes de que haya un silencio en Israel por 400 años, Dios le dio una profecía al pueblo de Israel. Y la encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice así, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y llene la tierra con maldición. Entonces hay una profecía clara, hermanos, de que Dios dio a través de Malaquías, de que Elías iba a aparecer en escena antes de la venida del Señor. Y le preguntan a Juan Bautista en Juan capítulo 1, ¿tú eres Elías? Y él dijo que no. Él dijo que no. Pero es interesante ver, hermanos, que Jesucristo habló de él como un Elías. Dice en Mateo capítulo 17, Mateo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Cómo armonizamos estas dos cosas? Juan el Bautista dice, yo no soy Elías. Pero Cristo dice que él fue el Elías. Y Elías ya vino. Para esto, hermanos, vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Dice Lucas, en Lucas capítulo 1, versículo 17, hablando de Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, al pueblo, un pueblo bien dispuesto. Entonces, hermanos, la forma de armonizar esto es que Juan el Bautista no era una reencarnación de Elías. Él lo que no era, o sea, él no era la persona de Elías. Él fue un tipo, un ejemplo de lo que Elías fue al pueblo de Israel. Así como Dios utilizó a Elías, el profeta, para volver al pueblo de Israel a Jehová, en un tiempo donde ellos estaban entre dos, entre Baal y el Dios verdadero. Asimismo, Dios utilizó a Juan Bautista para preparar al pueblo de Israel para recibir a Jesucristo.
Juan el Bautista no era una reencarnación de Elías, pero él fue un tipo de Elías. Vamos a volver, hermanos, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le preguntaron a Juan el Bautista? Versículo 21. Le preguntaron también, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no, no soy el profeta. ¿Y qué profeta que se referían aquí los fariseos? Entendemos, hermano, que ese profeta que se menciona aquí era el profeta que Moisés prometió en Deuteronomio capítulo 18. No tiene que ir allá, yo sé que hemos buscado varios versículos, pero Deuteronomio 18, versículo 15, dice así, Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, hablando Moisés, han hablado bien lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y le pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. En esos versículos que leímos, encontramos una enseñanza de donde entendemos de por qué hoy tenemos la Biblia. Antes Dios hablaba para algunas personas de manera audible, pero en este tiempo Dios escuchó la voz de Israel. Ellos no querían escuchar la voz audible de Dios. Ellos prefieren que Dios hablara a través de profetas. Que los profetas sea que escuchen la voz de Dios. Yo no, para que no muera. Pero era como una excusa para no acercarse a Dios, eso. Y por esa razón hoy Dios habla a través de su palabra. Él no habla de manera audible. Nadie puede decir, no, lo que ayer Dios me habló mientras comía. No. Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia. Estudia la palabra para que tú escuches la voz de Dios. Ahí es que está la voz de Dios en su palabra, en la Biblia. Dios nos quiere hablar. Dios te quiere hablar. Estudia la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya Juan el Bautista ha negado, en primer lugar, ser el Mesías, ser Elías y ser el profeta que Moisés había prometido. Realmente ese profeta que Moisés prometió era Cristo. Era Cristo. Cristo tendría un ministerio de profeta. O sea que el profeta que Dios prometió era Cristo mismo. Y el que hoy no oye a Cristo morirá. El que no oye la palabra de Cristo no tiene más ninguna esperanza, porque la única esperanza de salvación se encuentra en Jesucristo. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Versículo 22 de Juan capítulo 1. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan responde en el versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Para Juan el Bautista explicar quién era él utilizó una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 40. Y yo quiero que vayamos allá para que leamos los primeros 3 versículos, por favor. Isaías capítulo 40, versículo del 1 al 3 solamente. Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos por lo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto,
preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, hermanos, Juan Bautista utiliza una profecía que el contexto de esta profecía es Dios hablando a Israel luego de mucho sufrimiento por sus pecados, de ellos recibir la paga por sus pecados, que realmente es siempre mucho menos de lo que merecemos, porque merecemos el infierno, pero hay consecuencias para nuestros pecados, y el pueblo de Israel recibió consecuencias por sus pecados, pero Dios le dice a ellos que su pecado es perdonado, y le envía entonces el profeta. Y Juan el Bautista es el profeta que está proclamando a Israel que hay perdón de sus pecados, hay perdón. Y promete que ahora Cristo, la vida de Cristo se ha acercado. Entonces, ¿qué dice Juan el Bautista de sí mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Al comparar con otros evangelistas, notamos que Juan Bautista se crió en el desierto. Él creció en el desierto. Empezó su ministerio en el desierto. Entonces, tiene sentido que él utilice esta profecía para describirse. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y la profecía que él utiliza de Isaías tiene una imagen. Y la imagen que se explica aquí es de esos tiempos que los reyes viajaban a través del desierto para conquistar o conocer otra nación. Y esos reyes que viajaban en el desierto necesitaban un grupo de personas que viajaran antes de ellos para preparar el camino para ellos, para que no se encontraran con un lodazar o no se encontraran con un camino muy duro para que el carro de ellos no se rompa en pedazos. Entonces era necesario enviar un grupo, una representación del rey para preparar el camino, para que sea un camino cómodo. Nosotros damos gracias al Señor por las carreteras en nuestro país. Entonces imagina tener un carro que tiene que viajar en el desierto o en la tierra. Los carros de nosotros no darían muchos días, se desbaratarían en poco tiempo. Pero la carretera pavimentada ayuda que los carros y las gomas duren más tiempo. Y la imagen que Juan Bautista aquí utiliza, y el profeta Isaías, es de preparar el camino para el Señor. Pero no es de preparar una carretera, es de preparar el pueblo de Dios para recibir a Cristo. Recuerden lo que dijo Lucas, leímos en Lucas, que era para preparar un pueblo bien dispuesto, para preparar para que el pueblo reciba al Mesías cuando se manifieste. Y así mismo, hermanos, nosotros tenemos un llamado de preparar a las personas para recibir el Mesías. No para recibir físicamente, porque ya Cristo no va a volver a nacer. Él sí viene físicamente otra vez, claro. La segunda venida de Cristo se acerca. Y puede ser hoy. Cristo viene pronto. Y nuestro llamado es de preparar a las personas para recibir a Cristo en sus corazones. Así como Juan el Bautista tuvo un testimonio, él proclamó a las personas que eran pecadores. También nosotros tenemos un llamado de proclamar a las personas en amor que son pecadores y que necesitan recibir al Mesías, necesitan recibir a Cristo en sus corazones. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Juan Bautista dijo: yo soy la voz, yo soy una voz en el desierto. Y a mí me llama la atención esa frase, porque una voz no es para ser vista, es para ser oída. Y yo entiendo por esto, hermano, que Juan Bautista lo que quería era que la gente no se enfocara en él. No se enfocara en él. Juan Bautista no era el protagonista aquí. Él era una voz solamente. Oye, no me miren a mí. Yo solamente soy una voz que proclama: preparad el camino del Señor. Ese es el importante, el que se va a manifestar ahora. El Señor que se va a manifestar
Ese es el importante. Y si nosotros vamos a identificar como Juan el Bautista, nosotros no podemos ser lo más importante del testimonio que predicamos. Cuando tú y yo predicamos y proclamamos cómo el Señor me transformó a mí, cómo cambió mi vida, cómo me salvó, no debemos ser los protagonistas del testimonio. Debe ser Cristo. Cristo debe ser el protagonista de nuestro testimonio. Es de Él que estamos testificando, no de cómo nuestra vida o cómo yo cambié. No de qué yo era antes o cómo yo ahora me porto mejor ahora. No. Es de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ese es el testimonio que proclamamos. Es que Cristo murió y Él transformó mi vida. Debemos ser voces. Nosotros somos los protagonistas. Cristo es el más importante. Entonces, hermanos, siguiendo en la interrogación de Juan el Bautista, versículo 25, le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué tú estás bautizando, Juan? O sea, tú no eres nadie aquí. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora con un rito de bautismo? ¿Qué te da a ti para que tú puedas bautizar? ¿Qué es lo que tú te crees? Que tú estás bautizando las personas. Juan no dio un porqué, no respondió con un porqué. Versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Él no les dio un porqué aquí, él solamente se defendió su ministerio aquí. Él dijo, yo solamente bautizo con agua, lo que estaba diciendo. O sea, eso era como una defensa. O sea, mi rito es algo con agua, yo no estoy haciendo nada por las personas realmente. Es algo simbólico. No me miren a mí mi bautismo. Mi bautismo es con agua solamente. Ahora bien, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista, aquí hermano, estaba haciendo un contraste entre su ministerio y el ministerio de Cristo. Juan el Bautista tenía un ministerio simbólico. Cuando él bautizaba a las personas estaban diciendo, proclamando, Juan, yo soy pecador. Yo quiero que Cristo o que el Mesías me purifique mis pecados. Pero Juan no podía hacer eso por las personas. Juan no podía purificar los corazones de las personas. Juan no podía salvar a nadie. Pero él podía preparar a las personas para recibir a aquel que sí podía purificar los corazones. Es el que viene después de mí, que es antes de mí. Mi ministerio, dice Juan, oye, mi bautismo es solamente con agua. No se desenfoque con mi ministerio. Yo solamente estoy preparando a las personas para recibir al Mesías. Ese es el que tiene que estar fijando. Ese que debe estar preocupándole a ustedes. De conocer, averiguar quién es Él. Que está en medio de vosotros que ustedes no conocen todavía. Ese es el que deben estar preocupándole a ustedes. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí en nuestra iglesia se bautiza a las personas que profesan que han creído en Jesucristo. Pero claramente se explica a las personas que se quieren bautizar que el bautismo no salva. El bautismo no puede purificar el corazón, no puede salvar. El bautismo es un símbolo de lo que ha pasado en el corazón de las personas. Cuando yo me bauticé a los 15 años, ese fue el día de mi conversión. Y aunque yo había tomado el curso de bautismo por 2 meses y medio, prebautismar, yo todavía no había entendido el plan de salvación todavía. Yo escuché, pero como que no entendí. Porque el día que yo me bauticé, antes de mi bautismo,
el pastor en ese momento, José Mayén, enseñó que el bautismo no salva. Y que si tú te bautizas sin primero convertirte, de nada te sirve bautizarte. Y yo como que ahí fue que el Señor abrió mis ojos al Evangelio. Y entendí que necesitaba convertirme. Y yo creí en Cristo y media hora después me bauticé. Y yo le compartí mi testimonio a los pastores y gracias al Señor no me pusieron otra vez a coger la clase de bautismo. Yo dije, quizá me van a poner otra vez a coger la clase de bautismo porque ahora que tienes que coger, ahora que te convertiste. Pero gracias a Dios no me lo pusieron así. Pero esa es la forma bíblica, es creer en Cristo primero. Primero creer en Cristo, ser salvo, luego ser bautizado. Finalmente, hermanos, explico lo que dijo Juan Bautista aquí en el versículo 27. Dice Juan Bautista de Jesucristo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Había una tarea que tenían los siervos en ese tiempo, los esclavos, y era desatar la correa de las personas que visitaban para lavar los pies. Ese era normalmente el trabajo de los esclavos de menor nivel. Pero Juan Bautista dice que él ni siquiera se consideraba digno de desatar la correa del calzado del Mesías. O sea, para Juan Bautista, Cristo, él ni siquiera se consideraba digno de ser el peor de los esclavos de Cristo. Y así mismo, hermano, nosotros debemos recordar esas verdades de que nosotros solamente somos esclavos de Cristo. Testificamos de un Salvador que salva pecadores. Por lo tanto, hermanos, concluyo con estas palabras que encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice Pedro aquí, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así como Juan estuvo preparado para testificar cuando fue interrogado, cuando fue cuestionado, que el Señor nos ayude a nosotros a estar preparados, a testificar, a proclamar, a predicar el Evangelio a todo aquel que necesita escuchar alrededor de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por la oportunidad de enseñar y proclamar tu palabra. Gracias Señor por nuestra iglesia, donde libremente se puede enseñar el Evangelio y se puede exhortar a ser más como Cristo. Ayúdanos Señor a crecer en tu gracia, ayúdanos Señor a ser fieles a ti, en testificar a otras personas de tu gracia, de tu Evangelio y que podamos ganar a otras personas para ti. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, hermanos.